Olá, Mariana Henriques, olá, Lúcia Pinho e Melo, olá, Argentina, olá, Lúcia, aqui em Lisboa. Obrigada, Mariana, por se juntar à Casa da América Latina e à editora Quetzal para este lançamento do seu livro A Nossa Parte da Noite, que aqui está. Está muito bonito. Se a Mariana concordar, eu vou ler um texto em português e depois conversamos, as três. Concorda, Mariana? Lúcia, concorda Claro, também? com certeza. Então vamos lá. Mariana Henriques nasceu em 1973 em Buenos Aires. É jornalista, romancista, contista e colaboradora pontual de várias revistas, entre elas a The New Yorker. Além de professora, é subeditora do suplemento Radar do diário Página 12. O seu livro As Coisas que Perdemos no Fogo foi publicado em 25 países, entre eles o nosso. O livro de que vamos falar hoje, A Nossa Parte da Noite, é o segundo livro de Mariana Henriques publicado em Portugal e chega às livrarias já com vários prémios atribuídos, entre eles o da Associação Espanhola de Críticos Literários e o Prémio Herald de Romance, para o qual concorreu sob o pseudónimo de Paula Ledesma. Alguns elementos do júri do Prémio Herald referem-se ao livro A Nossa Parte da Noite como um romance total, ora obscuro, ora deslumbrante, ou como um livro que pertence a uma estirpe de obras tão diferentes, mas igualmente ambiciosas e desmesuradas como Rayuela ou 100 Anos de Solidão. A imprensa, que já escreveu sobre A Nossa Parte da Noite, também diz que ler este livro pode ser uma experiência dura e emocionante, porque as suas histórias não são tranquilizantes. Anne Meadows, editora da Granta, por exemplo, escreve que Mariana Henriques é uma mestre no macabro, que não apela a emoções baratas, uma vez que cada pequeno detalhe obscuro está lá por uma razão, e cada uma das suas histórias contém uma carga política. O obscuro é, então, uma das bases fundamentais deste romance, que agora chega a Portugal, mas resumi-lo a um romance de terror ou do fantástico seria redutor. O que Mariana Henriques nos dá, com estas 600 páginas na edição portuguesa, é um livro com uma história épica, gótica, que mistura vários géneros e tradições literárias, onde as personagens atravessam mundos e submundos. São temas universais como a eternidade, a família, o poder, que se cruzam com sociedades secretas e seres obscuros e que querem redefinir a natureza da vida e da morte. Há neste romance um terror sobrenatural, que, no entanto, se cruza com um terror bem real no tempo da ditadura militar da Argentina. Há um pai chamado Juan e um filho chamado Gaspar, que atravessam a Argentina de carro desde Buenos Aires até às cataratas de Iguaçu. Este é o ponto de partida para uma viagem muito mais longa e profunda do que a geografia possa revelar, porque este pai e este filho não são pessoas comuns. Foram chamados a ser médiums por uma sociedade secreta chamada a Ordem, que quer, através deles, o acesso à eternidade, custe o que custar. Obrigada mais uma vez, gracias, Mariana, por estar aqui conosco. Obrigada, Lúcia Pinho e Melo, editora da Quetzal, que trouxe o livro para Portugal. Lúcia, começo por ti. Acabo de revelar alguma coisa sobre este livro, mas há muito mais a dizer, certo? Sim, isto é levantar apenas um bocadinho do véu. É um livro, como disseste no texto de abertura, é um livro múltiplo, é um livro político, sim, na verdade, embora eu não fosse ao detalhe de cada história. Eu acho que o livro em si também é naturalmente é uma história obscura, uma história do sobrenatural, tem no seu cerne uma história do sobrenatural, mas tem uma história muito obscura, real, em pano de fundo, que é a história política da Argentina naqueles anos. E, portanto, isto é uma espécie de um espelho, a necessidade, o desejo de poder total
que a família Bradford tem, poder total sobre os seres, sobre a vida, sobre a morte, é um bocado poder e controle, não é? É um bocado um espelho sobrenatural do que se passava. Portanto, olhemos para isto desta maneira. Naturalmente é uma história muito variada, que tem momentos de terror, como disseste, mas tem momentos de uma luz incrível, de uma luminosidade incrível. Ela é obscura sim, mas com muitos momentos de luz e de poesia. A Mariana é uma escritora extraordinária, eu estou muito emocionada por vê-la, voltar a vê-la, porque ela já esteve em Lisboa para lançar o seu livro de contos e para dar entrevistas, e conhecemos na altura. É um livro que também aconselho vivamente aos leitores, As Coisas que Perdemos no Fogo, mas este romance é de facto uma das coisas mais emocionantes que eu tenho lido nos últimos tempos. Eu leio muita coisa e nunca é fácil, nunca é expectável, nunca é óbvio, não é? Pois não, É há sempre, há sempre imensas bom. surpresas ao longo da narrativa e do livro, não é? Do género, E então, exato, há muito isso. tem ecos, a Mariana de facto é uma escritora extraordinária, porque é fascinante, eu diria. Ela consegue incutir em nós essa pleiade imensa de emoções fortíssimas e muito diferentes, e de facto é uma escrita que tem ecos da grande literatura latino-americana, como também tem vindo a ser mencionado muitas vezes, o que é verdade, mas ao mesmo tempo é uma voz absolutamente distintiva e própria, e portanto isso faz deste livro uma coisa maravilhosa, é uma leitura extraordinária. Mas eu não quero falar mais, eu quero é que a Mariana fale. Vamos então dar a palavra à Mariana. O meu espanhol, Mariana, é fraco. Eu tento o portunhol, apesar de tudo fiz aqui um esforço para traduzir algumas perguntas que lhe queria fazer de português para espanhol. Vamos ver se isto corre bem. Peço-lhe já perdão antecipadamente, está bem? Mariana, segundo o que disse a Lúcia, o que tem muita gente escrito sobre este livro, esta es entonces una historia que podemos encajar en la literatura de terror o fantástica y que al mismo tiempo toca en dimensiones políticas, sociales, personales, algunas relacionadas con traumas físicos, muchas con desapariciones de personas. A Mariana es, además de escritora, periodista. ¿Existe en esta ficción la mano y la mirada de una periodista que no es ajena a los hechos que la rodean y que hacen la historia de su país? Bueno, primero quiero agradecerles a las dos. Lucía, muchas gracias por publicarme, por esa etapa hermosa y por tu entusiasmo. Me gustaría estar allá. Creo que la mirada que hay en realidad no es tanto de una periodista, sino más bien de una ciudadana. América Latina es un territorio donde la política está muy presente en la vida cotidiana. Es imposible ignorarla de alguna manera. No digo que en otros lugares no lo esté, quiero decir. Digo que la mezcla de crisis económica, crisis política, hace que tu vida cotidiana sea de una permanente incertidumbre y de un miedo permanente. Un miedo a perder algo, el miedo al poder, el miedo al Estado represor. El miedo viene de un montón de aspectos, el miedo a la violencia propia de las situaciones de desigualdad. Entonces tu estado, diría, esencial es de tensión y de incertidumbre. Por eso creo a veces que el terror y lo sobrenatural es la forma más adecuada de contarlo. No que el realismo no lo sea, sino que si tu lenguaje, o sea, si podés llevar el miedo y esa incertidumbre y esa tensión a un género literario fantástico, digamos,
cosa que han hecho muchos escritores latinoamericanos, si ustedes lo piensan. Sin querer compararme, pero desde la manera que tiene García Márquez de contar el Caribe, o incluso, por ejemplo, José Donoso de contar cómo viven las clases altas chilenas, en un libro como El obsceno pájaro de la noche, que es un libro muy oscuro también, ¿no? Quizá no es un libro fantástico, pero es un libro gótico, ciertamente. O sea, hay una tradición de no poder comprender esta realidad exclusivamente desde el realismo, como si fuese necesario un paso más de la imaginación, también para poder contener tus propias sensaciones. Así que creo que tiene mucho más que ver con una cuestión ciudadana. Eso sí, ser periodista te entrena en la información, o sea, en buscar la información, en saber cómo leer cierta información, sobre todo en estos tiempos confusos en ese sentido. Preguntaba también, has respondido de la mirada, pero preguntaba de la mano de escritora, porque hay muchísimos relatos en este libro, ya vamos a hablar de ellos, incluso hay una lectura prevista sobre el pozo, que son descripciones muy realistas y muy de periodistas, y que por eso preguntaba. Además, en otras partes del libro hay descripciones muy literarias y muy con metáforas lindísimas, incluso alusivas a poesía, como decía Lucía. Preguntaba si la mano del periodista también está aquí o está en tu trabajo. Sí, creo que en la exposición sobre todo, o sea, cuando hay la trama es muy compleja, entonces creo que el periodismo que te exige explicar tramas muy complejas como son las tramas reales, en una ficción tan compleja está ahí cierta claridad a lo mejor en la exposición, pero creo que solo eso, creo que después lo literario me termina ganando finalmente, ¿no? Porque para mí siempre la literatura fue tratar de escapar de alguna manera de la escritura periodística. Me alegra que la mezcla funcione para los lectores como ustedes, digamos, ¿no? Para mí. O sea, ¿no? Como no puedo evitarla. Sí, claro, no puede evitarlo. Es muy interesante decir eso, sí, decir eso. La pregunta siguiente ahora fica un poquito porque tenía aquí para decir que Mariana estudió periodismo y publicó su primer libro a los 21 años. Entonces, es decir que las dos carreras han ido de la mano al mismo tiempo, ¿sí? Quería preguntar si cree que sí influyen, si es así, de qué manera, pero ya he respondido en la parte de escritora, la parte de periodista. ¿Hay algo de literario en tus textos periodistas? Cada vez más. ¿Cada vez más? Sí. Interesante. Al principio no, porque al principio yo era muy chica, tenía 21 años, y la verdad es que hacía lo que me pedían los jefes. Con los años empecé un poco a decidir qué era lo que me gustaba y sobre lo que me gustaba escribir, y empezó a haber un intercambio más, digamos, los jefes empezaron a pensar, bueno, esto se lo pedimos a Mariana porque Mariana sabe de esto, ¿no? Construirse una agenda. Y todos esos temas que me interesan empezaron de una manera bastante egoísta, empezaron a ser parte de mi ficción, digamos, ¿no? O sea, empecé a dedicarme a cosas que después, a investigar cosas que después utilizaba en la ficción. Qué interesante. Sí, bastante tramposo también. Pero me ayudó mucho a poder hacer también textos periodísticos mejores, porque me interesaban más. El periodismo es un trabajo. Y como en todo trabajo hay cosas que uno lo apasionan y otras que son cosas que sencillamente hace. Entonces, digamos, poder poner en paralelo la vida periodística y la vida literaria me sirvió mucho. Pero no cuando tenía 21 años, cuando tenía 21 años hacía
lo que me decían. Sí, claro, imagino que sí. Hacer. Hay en este libro un personaje llamado Olga, que también es periodista y que trata de comprender los fenómenos ocultos que ocurren en la historia. Yo leí una entrevista suya que también Mariana creció escuchando historias algo fantásticas que su abuela le contaba. ¿Es verdad? ¿Es así? Sí, Entonces, es así. quería preguntar si es de ahí el interés por el género terror fantástico. Es una mezcla de mi abuela, que mi abuela era hija de italianos, pero creció en una región de la Argentina que es en la frontera con Brasil y Paraguay. Corrientes. El litoral, le decimos. Que es una región, todas las regiones tienen sus características, ¿no? Pero esta es una región donde el santoral pagano, las creencias populares, están muy presentes en la vida cotidiana de la gente y sin contradicción con lo demás. Yo todavía tengo tías que viven ahí, que van al psiquiatra y que van al brujo. Sirven para cosas diferentes, digamos. Es como, tratan diferentes malestares del alma, digamos. Y es muy claro para ellos. Mi abuela vivía en Buenos Aires, que es una ciudad muy cosmopolita y que está muy lejos de ese cosmos, digamos. Y era una excelente contadora de historias, y era una persona bastante, así como era muy amorosa, muy querible, podía ser bastante sádica en ciertas cosas. O sea, tenía el punto justo para asustar a un chico. Por ejemplo, una anécdota pequeñita. Mi mamá tenía un piano, porque cuando era joven había tocado el piano, después lo dejó. Y yo lo abría y jugaba. Y a veces me olvidaba, porque era una niña, y lo dejaba abierto con las teclas, ¿no? Y se ensuciaba, ¿no? Entonces mi abuela, para que yo no hiciera eso, pasaba y me decía, no lo dejes abierto, porque cuando queda abierto lo toca el diablo. Y eso era todo. De eso pasaron 40 años y yo no me lo puedo olvidar. Y nunca dejé abierto, nunca más el piano. Tenía eso, vamos, una manera de asustarte con lo sobrenatural muy puntual. Y luego tenía todas las historias que venían con ella, las historias de los santos paganos. Hay muchas en el libro, San la Muerte, San la Muerte, San Huesito, sí, sí, sí. que son santos de la zona y que están muy compartidos con las creencias de los pueblos originarios. Es una mezcla muy particular, digamos, de inmigrantes europeos, sobre todo del norte de Europa, con la población indígena. Y eso creó una cultura que es muy particular de ahí, que al mismo tiempo es muy atractiva, o sea, no es un libro muy antropológico, quiero decir, o sea, es un libro que claro transcurre en una claro zona que tiene estas características y ya. Sí, sí. Y ella me contaba todas esas historias, entonces fue como la primera persona con la que entré en narraciones mágicas, digamos, ¿no? Narraciones que tenían que ver con eso. Y luego lo que pasó fue que cuando fui a la biblioteca de mis padres a buscar para leer, esas eran las historias que me gustaban. En realidad fue muy obvio, digamos, ¿no? Y también tenía que ver con la sensación de adrenalina que me causaban, ¿no? O sea, cuando me daban miedo, pero me daba un miedo, era mi abuela la que me los contaba, no era una persona que me iba a dañar, digamos, ¿no? Entonces era esa mezcla de entretenimiento con adrenalina, que provocó una especie de alquimia que hizo que fuese lo que me gustara. Sí. En el libro, nuestra parte de la noche tiene una serie de conceptos del dominio de la ficción, una sociedad secreta llamada El Orden, en portugués A Ordem, una entidad llamada La Oscuridad, en portugués A Escuridão, un local llamado Outro Lugar,
en portugués, pero hay también referencia, como decías, a lugares reales y creencias reales, como San Muerte. Quería preguntar, Mariana, ¿cuál es tu relación con la religión? Casi nula, Casi nula. ninguna. Cuando era pequeña fui a un colegio religioso, entonces tuve una educación. Igual en Argentina no es muy intensa la educación religiosa tampoco. Es un país bastante... Yo no diría de ninguna manera que es un país laico, además el Papa es argentino, etcétera, pero quiero decir, es sorprendentemente poco intensamente religioso, sobre todo pensando en América Latina. Pero me fascinaba, o sea, me fascinaban las historias, me fascinaba, me parecía... Incluso creo que me fascinaba tanto que por eso perdí la fe, digamos. Me acuerdo, cuando uno, después de la comunión, por lo menos en Argentina es a los 8 años, eso llegué a hacerlo, viene otro rito que es el rito de la confirmación, donde te dicen que ves a Jesús. Y yo me lo tomé literalmente, o sea, yo pensaba que lo que iba a pasar era que iba a ver algo, y cuando no vi nada dije, esto no, si no tiene ese componente sobrenatural no me interesa. Así que ahí perdí la fe totalmente, y para alegría de mis padres, que eran, no, mi mamá es atea, mi papá era también, y se alegraron mucho porque tenían miedo de criar un niño religioso, no iban a saber cómo hacerlo. No me lo iban a impedir, pero... Eh, pero hay algo de ese misterio, y del misterio de la creencia, digamos, ¿no? Que viví de una manera muy breve, y que me parece muy interesante. O sea, entonces el sentimiento, la ceguera, el fanatismo a veces, ¿no? O sea, también me da un poco de miedo, quiero decir. Sí, O sea, claro. también y creo que el sentimiento religioso no es solo aplicable a cuestiones que tienen que ver con la mística, sino a cuestiones que tienen que ver con la política, que cuando se mezclan es peligrosísimo. Y bueno, me dan bastante miedo, sí. Claro que sí. Además de las historias que le contaban en casa, creció también con las noticias recurrentes de la prensa de las desapariciones de personas durante el periodo de la dictadura militar, algunas, como sabemos, desaparecidas hasta el día de hoy. ¿En qué medida ha marcado esos años lo que escribe y lo que hace hoy? En la decisión de ser periodista también. En la decisión de ser periodista, poco, porque yo quería ser periodista para ir a recitales de rock gratis, la verdad es esa. O sea, quería ir a... Una muy buena razón, ¿no? Motivación. Sí, sí, y entrevistar músicos, y eventualmente conocer uno, y enamorarme de uno, y salir de gira, eso era... O sea, ¿qué va a ser? O sea, yo tenía 17 años, no era una Claro, niña. claro, claro. Pero a nivel personal, la dictadura coincide exactamente casi con mi infancia. Y era un momento muy oscuro, porque la dictadura argentina fue una dictadura silenciosa, o sea, una dictadura que tenía muy poco de enfrentamiento en las calles, muy poco de crímenes explícitos, y muchísimo de algo fantasmal. Creo que eso tiene que ver con mi sensibilidad, o sea, los secuestros que ocurrían de noche, sin que, en total secreto, los cuerpos que no volvían a aparecer, los cuerpos que no han aparecido. Entonces es como el poder del Estado creó fantasmas, digamos, creó cuerpos que no están, creó las enormes fosas comunes, que hay una que aparece, no es En el verdad la libro. fosa común que aparece en el libro, pero esta idea de que en cualquier lado uno empieza a sacar tierra y encuentra huesos.
todo eso coincidió con mi infancia sin que yo lo supiera racionalmente, porque era una niña. Pero inmediatamente con el fin de la dictadura se produce algo que es un proceso bastante similar al destape español, que es que se empieza a saber absolutamente todo de una manera muy presente en la televisión, en los diarios, en las revistas, en libros. Había una cantidad de información. Yo tenía 9 años, creo, o 10. Y me dejaron consumir todo. O sea, mis padres tomaron la decisión de que yo pudiera leer todo. Juan Juan en el libro también permite a su hijo Gaspar leer toda la literatura que tiene a casa, ¿sí? Todo. Incluso Entonces libros más peligrosos o así. El personaje también lo permite, sí. En su casa era así también. Sí, igual. Entonces yo encontraba un libro o una revista que decía, no sé, torturaron a tal persona. Yo no sabía lo que era la tortura. Y entonces iba al diccionario y buscaba lo que era la tortura, y ahí comprendía que todos esos años tan raros que habíamos pasado en casa, encerrados, eran años donde había ocurrido esa violencia secreta. Y creo que desde entonces yo escribo de diferentes maneras, con diferentes aproximaciones, en diferentes estilos, en cuento, en novela larguísima, en novela muy corta, pero siempre de alguna manera sobre ese trauma. Es un trauma, o sea, es un... Y como cualquier trauma que ocurrió en la infancia, es un trauma muy fantasmagórico, muy difícil de precisar los alcances que tiene, o sea, hasta dónde llegó, o sea, hasta dónde uno está marcado. Y además lo que ocurre, y eso tiene que ver bastante con el planteo de la relación de Juan y Gaspar, es que muchos hijos de los asesinados fueron robados, fueron tomados por el poder militar y entregados a otras familias. Entonces hay muchos chicos que tienen, muchos hombres y mujeres ahora, que tienen mi edad y que no saben su identidad. Entonces la novela, de alguna manera, eso una persona no, para leerla no tiene por qué saber este contexto político que hay detrás, pero la novela también es el viaje de Gaspar hacia su identidad, ¿no? Hacia saber quién es, encontrarse con quién es y decidir qué hacer con lo que es. Y la identidad es un tema muy importante para nosotros, la identidad histórica. Entonces, creo que eso está en el fondo de la novela, ¿no? O sea, pertenecer a la generación a la que el Estado decidió quitarle la identidad. ¿Le parece que este asunto de que estamos hablando ahora mismo sigue siendo una gran herida en Argentina? Sí. Sí. Sí, porque a pesar de que hubo una decisión política importante de llevar a juicio a los responsables del terrorismo de Estado, a pesar de que se habla permanente del tema, o sea, yo creo que hay dos maneras sociales de manejar un trauma político de estas características: es no hablar del tema, o sea, como sepultarlo, tabú. O tres quizá, una reconciliación falsa, o sea, como un seguir adelante a pesar de todo, que después termina a veces en un estallido difícil de contener. O el método argentino, que es hablar permanentemente del tema, pero ese hablar permanentemente también tiene sus consecuencias, porque es como si nunca lo pudieras cerrar, como si tuvieras la herida ahí y volvieras a la herida, y volvieras, y volvieras, y volvieras. Ninguno de los tres creo son buenos, pero eso no es un problema del que trata de solucionar o de reparar lo que pasó. Eso es que lo que pasó quizás sea irreparable. Irreparable. Por eso también
me fascinan las historias de fantasmas en ese sentido. Vieron que un fantasma cuando aparece dice siempre, me mataron de esta manera, mis huesos no están enterrados ahí, quiero que los pongan en otro lugar, mataron a mi hijo. Los fantasmas, lo que en general, salvo el fantasma malo que viene a vengarse, en general lo que reclama es justicia, reparación, digamos, ¿no? Uhum. Es una especie de trauma también, o sea, no puede salir, no puede irse porque necesita que alguien resuelva lo que le pasó, y quizá eso que le pasó no puede ser resuelto, por eso es tan trágico como personaje, por eso te da miedo, pero también te da tristeza, porque es un personaje triste. Entonces, creo que las sociedades, y a ninguna sociedad se le escapa eso, digamos, no hay ningún país que pueda presumir de no haber tenido ese trauma. Tiene diferentes formas de lidiar con ese trauma. La nuestra es el hablar permanentemente y de esta manera tener la herida abierta todo el tiempo. Uhum. Hay un personaje femenino de la novela Rosario, madre de Gaspar, que le gustan bastante los cementerios, como Mariana, que ha leído yo que Mariana ha visitado varios lugares y varios cementerios diferentes en el mundo. ¿Qué busca en esos lugares? Bueno, por un lado es un poco como lo de recién de ser periodista porque quería entrevistar a músicos de rock. Por un lado, sobre todo cuando era más joven, era por una provocación, ¿no? Era ir a un lugar tabú, era vestirse de negro y meterse ahí con los amigos y unas velas y eso. Como una cosa juvenil provocadora. Rebelde. Rebelde. Luego empezó la fascinación con las historias que pueden contar los cementerios, así como el santoral pagano y las historias que me contaban de chica y las historias de esa zona de la Argentina que les contaba. Cuando uno va a un cementerio y escucha, siempre está el niño que murió y hace milagros, la chica que fue abandonada por su novio y se murió y aparece, o sea, siempre hay un montón de historias, algunas muy oscuras, otras muy tradicionales, otras que dan miedo, algunas que no. Quiero decir, son todas distintas, son todas hablan mucho de los vivos, ¿no? O sea, de la sociedad que lo llevó ahí. Y en tercer lugar, lo que me fascinó es esto que estábamos hablando desde hoy en la Argentina, de la desaparición de los cuerpos, ¿no? En la novela también, la oscuridad lo que hace es tomar a los cuerpos y llevárselos. Uh-huh. Y en un cementerio lo que hay son muertos con nombre. O sea, es todo lo contrario. Es una especie de final. Puede ser reparador, entonces, algo reparador. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que por eso no me dan miedo y que por eso me fascinan. Y que por eso también decidí publicar Crónicas de Cementerio, que no sea solo un paseo frívolo de un montón de chicos góticos, eso es divertidísimo, pero que además tenga que ver con mi historia y con personal y regional también, ¿no? Porque, o sea, el tema de las desapariciones de cuerpos es un tema muy no solo de la Argentina, sino de América Latina. Me parecía que por eso era posible. Uh-huh. Algunos críticos literarios dicen que el lector se queda sin respirar cuando está leyendo este libro, que no se puede abandonar la lectura, que Mariana cautiva y hipnotiza al lector de un modo aterrador. Era ese tipo de emoción lo que buscaba cuando empezó a leer historias de terror cuando era niña. Sí. Y ese fue el motivo por el que también quise escribir eso. O sea, yo recuerdo haber tenido esa sensación física, ¿no? De decir, bueno, la literatura no me había provocado eso nunca. O sea, fue como si
se abriera una puerta. Hasta ese momento, no sé, yo escuchaba una canción que me gustaba y me ponía contenta. Escuchaba una canción triste y lloraba. Veía una película que me gustaba y también, ¿no? O me quería vestir como la actriz. Pero la literatura tenía más distancia. Hasta que me empezó a provocar emociones físicas también, ¿no? Tensión, decir, no puedo soltar este libro, tengo ganas de seguir. Y ahí entendí que también era posible de ser provocado con la literatura, y no solo con la de género, ¿no? Con la literatura en general. Fue como si le abrieran la puerta a esa emoción, que hasta ese momento no la sentía tan claramente. Y por eso quise escribir, ¿no? O sea, que quería provocar. Me alegro mucho de que a la gente le pase eso. Que fue, bueno, técnicamente bastante difícil de hacer, ¿no? Porque es como administro la información, cuánto cuento, fue complicado. Sí, pero está muy bien. Es una tremenda adrenalina leer este libro. Realmente es como los críticos lo dicen. Ha leído también una entrevista suya en que dice que el libro que cambió su vida fue El cementerio de Stephen King, de 1980, Sí. la primera edición. Uno de sus autores de elección. Quería preguntar Sí, por qué este libro específicamente y qué cambio fue ese. porque fue el primer libro en el que sentí lo que te decía antes. Me lo regalaron para una Navidad, probablemente sin saber de qué se trataba el libro. Y el libro también es un libro sobre padres e hijos, y es un libro sobre continuar la vida, ¿no? Y tiene unas cuantas escenas muy horribles. Y recuerdo una vez que lo estaba leyendo, no lo podía soltar al libro, pero hubo un momento en que me resultó cruel lo que pasaba, o sea, cruel en el sentido, ¿por qué estoy leyendo esto y sufriendo de esta manera? Y recuerdo haber arrojado el libro lejos mío como si fuera algo que me lastimara, ¿no? Un bicho, algo venenoso. Y luego lo volví a recoger y lo terminé y entendí, dije, claro, este hombre lo que le está pasando es que tiene terror de perder a su familia, porque de eso se trata el libro. Es una familia, es un papá, una mamá y dos hijos que viven cerca de la ruta donde pasan un montón de camiones y él tiene dos hijos pequeños y después hay una trama sobrenatural, pero el miedo que él tiene es el miedo de perder a los hijos y cómo va a seguir su vida después de eso. Y de alguna manera entendí que este hombre tenía que llegar a lugares de horror muy profundo para poder expresar el terror muy profundo que él tenía acerca de la responsabilidad que significaba tener esos hijos y tener que cuidar esos hijos y amar con locura a esos hijos. Y el miedo que le daba la posibilidad de que eso se terminara, ¿no? Y que eso era un terror casi que no podía expresar él mismo de una manera que no fuese una manera muy, incluso violenta para los lectores, porque hay emociones que son así de difíciles de manejar y a las que no llega cualquiera. Lo que él hace de una manera brillante es poner esto en una narrativa popular, digamos, o sea, no en un ensayo sobre el duelo, que también es fantástico, pero no es un ensayo sobre el duelo, es una novela, y es una novela de terror. Pero la sensación que a uno le queda después es lo doloroso y lo difícil que es el duelo y perder a los que queremos, ¿no? Y cómo es algo de lo que no queremos hablar justamente, y que cuando él lo habla de una manera tan brutal, lo que nos provoca es rechazo, porque es una realidad de la vida a la que no queremos enfrentarnos. Y está bien que no nos queramos enfrentar, ¿no? Pero cuando alguien lo hace, hay una valentía ahí y una desnudez que me impactó. Eso lo entendí después. En el momento lo que entendí fue que tenía muchísimo miedo y no sabía bien por qué estaba al mismo tiempo tan atraída por eso y tan atrapada por eso. Y con el tiempo entendí lo que había ocurrido.
Estaba hablando de precisamente el grande sentimiento, el amor, que muchas veces está muy cerca, muy próximo de la violencia. Incluso en este libro, precisamente en la historia de Juan y Gaspar, padre e hijo, también podemos encontrar ese tipo de contradicción, decimos así, el amor y la violencia. En la parte más luminosa de la relación de este padre e hijo, hay esta situación del padre, son grandes lectores de poesía. Gaspar incluso cuando llega a la adolescencia organiza recitales de poesía. Es una parte muy luminosa en el libro porque hay muchísimas citaciones de poetas y versos soltos y todo eso. Y quería saber cómo está tan presente la poesía en esta novela. Si Mariana también es lectora de poesía, siendo géneros tan diferentes, el fantástico, el terror de la poesía, que es algo muy diferente. Yo leo muchísima poesía, porque hay algo de la poesía que tiene una búsqueda en el lenguaje y en la belleza, no siempre de una manera convencional, ¿no? Pero a veces incluso de una belleza algo compleja, digamos, ¿no? Que me ayuda muchísimo a que la prosa tenga otro vuelo, ¿no? Que esté un poco, que se aleje un poco de la narrativa más descriptiva, más tradicional, y que se atreva a ir un poco más lejos con el lenguaje. Sin llegar a lo experimental tampoco, ni nada que se le parezca, pero sí ciertos momentos que se acercan más a la lírica y que tienen una búsqueda de belleza. Y yo cuando escribo, cuando estoy en el proceso de escritura, no dejo de leer, pero leo muchísima más poesía que otro tipo de cosas. Porque siento que me conecta con el lenguaje y con ciertas emociones también, ¿no? Que son mucho más difíciles de explicar, y que la poesía logra explicarlo sin hacerlas explícitas, digamos, ¿no? En el lenguaje propio de la poesía. Que no, es verdad, no está cerca del fantástico, pero sí está bastante cerca de lo visionario, ¿no? O sea, hay muchos poetas que estuvieron fascinados por lo sobrenatural y lo visionario, y creo que eso tiene que ver con que, si uno piensa qué es la magia, por ejemplo, ¿no? Es poner las palabras de una manera determinada y eso produce un cambio. Y la poesía es eso, o sea, la poesía pone las palabras, pone de una manera determinada que a uno cuando lo lee le produce un cambio. Yo creo que por eso hay tantos poetas que se acercaban a la mística, desde Rimbaud hasta William Blake hasta Pessoa, no sé, hay una relación con entender el lenguaje y la poesía como una puerta que se abre hacia otra realidad, y creo que eso está en la novela, o sea, el tema de cuando ellos abren las puertas y pasan al otro lado, también es una especie de efecto de poético, digamos, ¿no? De usar las palabras para ir hacia otra realidad, que es en definitiva lo que es un ritual también, ¿no? Claro. Lúcia, não sei se queres aproveitar para fazer alguma pergunta à Mariana. Eu, se tu achares bem, agora propunha que fizéssemos aqui umas leituras breves para que as pessoas tivessem um bocadinho, não é, do que é este romance da prosa da Mariana. Mariana, concorda? Uhum. Pode ser, Lúcia? Concordas? Eu acho que era bom deixar também, mostrar um bocadinho do livro e dar um bocadinho do sabor. A Mariana é uma pessoa interessantíssima, eu ficava aqui a tarde toda a conversar com ela, mas eu acho que estamos agora passamos às leituras. não é?
Então, a Mariana tem consigo o livro para lermos em espanhol? Muito bem. Sí. Então eu começo aqui no português, página 19. O corredor do hotel estava muito escuro e cheirava a umidade. O quarto ficava mesmo na esquina, ao pé da escada. Juan deixou Gaspar sair primeiro e o rapaz, em vez de descer diretamente, correu pelo corredor. No início, Juan pensou que o filho ia para o elevador, mas depressa compreendeu que Gaspar se apercebera do mesmo que ele, embora a diferença fosse radical. Em vez de evitá-la, Juan estava tão acostumado àquelas presenças que as ignorava, foi atrás dela, atraído. O que se escondia ao fundo do corredor estava assustado e não era perigoso, mas era antigo e, como tudo o que é muito velho, era voraz e infeliz e invejoso. Por primera vez, su hijo tenía una percepción, al menos en su presencia. Estaba esperando que sucediera. Rosario insistía en que iba a suceder pronto y ella solía tener razón, pero comprobar que en efecto Gaspar había heredado esa capacidad lo desalentó, le cerró la garganta. No tenía muchas esperanzas sobre la normalidad de su hijo, pero en ese pasillo se desvanecieron del todo y Juan sintió el desaliento como una cadena alrededor del cuello, la condena heredada. Trató de fingir tranquilidad. Tratou de fingir tranquilidade. Agora, mais à frente, página 268, na edição portuguesa. Tens medo? E Gaspar disse que não. Nunca tinha medo quando estava com o pai. Podia ter medo dele, mas não com ele. Apesar de o saber doente, parecia-lhe invencível e perigoso. Às vezes os animais feridos eram assim, muito mais fortes do que quando eram saudáveis. Vamos a ver, dijo su padre. Y cuando llegaron a las rejas, cerradas con candado, le dijo, pasá, hijo, pasá, si podés. Y Gaspar, confundido, le devolvió la caja donde estaba su madre, y cuando intentó empujar la puerta, se dio cuenta de que no necesitaba una llave, que si quería abrirla sencillamente la abría, y cómo era posible eso no había manera de entenderlo, pero de pronto la reja estaba abierta y solamente la había tocado, y había pensado en que podía abrirla. Y su padre lo siguió sin decirle nada, como si fuese lo más normal del mundo, y del otro lado, entre pastos altos y sobre un camino embarrado, los charcos brillantes como espejos bajo la luna, le tomó la cara entre las manos, se agachó para mirarlo a los ojos y le acarició el pelo. La caja estaba en el suelo entre los dos, y le dijo, tenés algo mío, te dejé algo mío, ojalá no sea maldito, no sé si puedo dejarte algo que no esté sucio, que no sea oscuro, nuestra parte de noche. Nuestra parte de noche. Está aquí la frase a donde que da nombre a la novela en portugués, ¿sí? Ahora, página 438. Durante as escavações, foi descoberta uma vala comum inédita, um poço com 25 metros de profundidade, dos quais até ao momento apenas se cavaram 10, embora já tenham sido recuperados cerca de 30 corpos. A identificação dos restos mortais é complexa. Em Misiones, os antropólogos forenses não contam com a tecnologia necessária e, por isso, os restos mortais têm de ser enviados para Corrientes. É lá que se trabalha, na morgue do Hospital Central, em colaboração com a Universidade. Durante a primeira fase das escavações, foi convocado um grupo de jornalistas para assistirem aos trabalhos. Somos ostensivamente poucos para a dimensão da descoberta. Agora, Mariana, para terminarmos aqui na página 581, certo? Na nossa, em Portugal. Sí. Nunca te lo dijo, por supuesto, pero lo que la orden busca y lo que podrías darnos, y vas a darnos porque te obligaremos, es la inmortalidad. Ya te veo, Florence, que decís no con la cabeza, todo tiene que ser preciso con esta mujer.
lo llamamos en realidad retener la conciencia en este plano, mantener con vida la conciencia. Eso se logra, como ha dictado la oscuridad, trasladándola de un cuerpo a otro. Ficamos com este excerto final da leitura da Mariana Henriques, que precisamente faz resumo, Lúcia, ias dizer, não é? Yeah. Eu acho que temos de mencionar aqui a Margarida Amado Acosta, que foi a tradutora deste livro. Claro que sim, claro que sim. Do anterior. É uma tradução extraordinária. E a Mariana também a conheceu-a cá em Lisboa, e eu acho que ela fez um trabalho notável, e disse-me, eu espero não estar a trair a Margarida, ela disse-me, eu gostei muito de traduzir este livro, gostei muito, e faz-me muita falta o livro. Tê-lo acabado deixou-me com uma sensação de vazio muito grande. Portanto, eu acho que é uma coisa extraordinária, e talvez isto também ajuda que mais pessoas o procurem na nossa língua. Mariana, foi um prazer ver-te. Muito obrigada. Muchísimas gracias. Eu também agradeço, e à boleia deste gosto particular da Mariana pela poesia, que também é o meu, não resisto e vou ler a epígrafe deste livro, que é do T.S. Eliot, que está em inglês, e que diz: Who is the third who walks always beside you? Ficamos com o T.S. Eliot. Mariana Henriques, Lúcia Pinhamel, muito obrigada. O livro, a nossa parte da noite, que está aqui, também já está nas livrarias cá em Portugal. Obrigada, até já. Gracias. Gracias, Lucía. Gracias, Raquel. Un placer. Un gusto. Muy y es un libro hermosísimo. Espero tenerlo pronto conmigo. Muito bom. Muito bom. É a primeira tradução mundial. Obrigada, Mariana. Obrigada, Raquel.